Hola chicos, esta es la clase correspondiente a hígado y vesícula biliar del día 24 del 6. La voy a grabar en dos partes para que no quede demasiado extenso, para que le queden por lo menos dos partes de 40 minutos. A lo mejor le queda una de 40 y una de un poco menos, pero para que no sea tan extenso, no ocupe demasiado y tarde mucho en descargarla, y para que aparte sea más fácilmente reproducible para ustedes. Bien, vamos a empezar con la parte hepática. Hoy nos tocaría hablar de lo que sería de hígado y vesícula, las patologías más relevantes, sin entrar en lo que serían las neoplasias. Bien, vamos a empezar diciendo que las principales enfermedades primarias que afectan el hígado son la hepatitis viral, la hepatopatía alcohólica, la hepatopatía grasa no alcohólica, que es una entidad bastante reciente en cuanto a su descubrimiento, digamos, a su reconocimiento, y el carcinoma hepatocelular. El hígado también puede resultar dañado y con frecuencia por varias enfermedades, como por ejemplo las enfermedades cardíacas, el cáncer diseminado y las infecciones extrahepáticas. Con lo que es la rara excepción de la insuficiencia hepática fulminante, generalmente la enfermedad hepática es un proceso lento en el que muchas veces los signos y síntomas de la descompensación hepática aparecen semanas, meses o incluso años después del comienzo de la lesión. La lesión hepática puede pasar inadvertida y para el paciente y manifestarse únicamente por medio de anomalías en las pruebas de laboratorio. Bien, dicho esto, en cuanto a los patrones de las lesiones hepáticas, el hígado no dispone de muchas formas para responder a la lesión tisular o celular, con obviamente independencia de la causa. La manera que tiene para responder el hígado son, por ejemplo, a través de acumulaciones intracelulares, como pueden ser de lípidos, de bilirrubina, patología que se conoce con el nombre de colestasis, y vamos a hablar más adelante. Por muerte, esta muerte puede ser por necrosis, por ejemplo, secundaria a isquemia o a hipoxia, o puede ser por apoptosis, secundaria a lesiones virales, autoinmune, por fármacos o por toxinas. También puede responder a través de la inflamación, a través de la regeneración. Esta regeneración los hepatocitos la pueden llevar a cabo por medio de mitosis de los hepatocitos adyacentes que sobrevivieron al proceso lesivo. Y hay otras formas, sobre todo en las formas más graves de lesión hepática. Los hepatocitos también pueden empezar a dividirse por medio de las células troncales hepáticas, que están localizadas, estas células, en nichos cercanos a los conductos de Hering. Esta progenie diferenciadora de estas células troncales tisulares produce unas estructuras tubulares, y a esto se le llama reacción tubular o reacciones tubulares o ductulares. Y este tipo de reacción tubular es un marcador morfológico de la regeneración hepática mediada por estas células, o sea, por las células troncales. También tenemos la fibrosis, y acá también voy a hacer una salvedad. Recuerden, en primer año hablábamos de lo que eran las células de hito o células estrelladas, que eran células que se localizaban en el espacio perisinusoidal o espacio de Bicet. Y estas células estrelladas, células de hito, si bien tienen como acción almacenar vitamina A, en determinados procesos lesivos, estas células sufren una activación y una transformación a células muy similares a los miofibroblastos, y adquieren la capacidad de secretar colágeno tipo 1, tipo 3 y tipo 4.
¿tá? Y estas células estrelladas toman gran relevancia en la fibrosis que se produce, por ejemplo, en la cirrosis. Bien, clínicamente, también son pocos los síndromes que aparecen como consecuencia de muchas patologías que pueden afectar al hígado, dentro de los cuales podemos mencionar la insuficiencia hepática. Esta puede ser aguda, crónica. Dentro de la crónica, el arquetipo sería básicamente la cirrosis, y una consecuencia de la cirrosis puede ser la hipertensión portal. Y también se puede manifestar a través de trastornos del metabolismo de la bilirrubina, lo cual pueden provocar ictericia, que es la coloración amarillenta de piel y mucosa, sobre la cual después nos vamos a detener un poquito más, y lo mismo con la colestasis. Bien, para empezar hablando de las hepatitis, en primer lugar, hepatitis es el nombre aplicado a los virus, o mejor dicho, a la infección hepática producida por virus, como los virus de la hepatitis A, B, C, D y E, y tener en cuenta que esos virus son virus hepatotropos, ¿tá? Tienen trofismo por el parénquima hepático. Y en segundo lugar, hay que tener en cuenta que no son las únicas hepatitis, sino que la hepatitis también puede estar producida por virus que no son hepatotropos, ¿tá? Como por ejemplo el virus del Epstein-Barr, el citomegalovirus, el virus de la fiebre amarilla, así como también por reacciones autoinmunitarias de producir hepatitis autoinmune, o también por toxinas o por fármacos. Ahora bien, situándonos específicamente en los virus hepatotropos, vamos a empezar a charlar un poquito de cada uno de ellos. En lo que es a la estructura viral, eso lo vamos a dejar porque es más bien resorte de lo que sería la microbiología. Vamos a hablar más que nada de lo que tiene que ver con la anatomía patológica y un poco de la clínica. Bien, empecemos con el virus de la hepatitis A. No causa hepatitis crónica ni estado del portador, y solo en raras ocasiones causa una hepatitis fulminante. Es una entidad benigna y autolimitada y que tiene un proceso de incubación que varía de entre 3 a 6 semanas. Es endémico en países con condiciones higiénico-sanitarias deficitarias, de ahí que la transmisión de este virus es fecal-oral. Presenta síntomas inespecíficos como cansancio, pérdida del apetito o anorexia, y luego se agregan síntomas ya más específicos como puede ser la ictericia, que es la coloración amarillenta de piel y mucosas. Como la viremia producida por el virus de la hepatitis A es transitoria, la transmisión hematógena de la enfermedad se produce solo ocasionalmente. Pasemos ahora al virus de la hepatitis B. Este virus, chico, produce hepatitis aguda con recuperación y desaparición del virus, hepatitis crónica no progresiva, hepatitis crónica progresiva que termina en una insuficiencia hepática crónica y ella en una cirrosis, hepatitis fulminante con necrosis hepática masiva y estado de portador asintomático. Es un precursor importante del desarrollo de carcinoma hepatocelular, o sea, es un factor de riesgo importante para el desarrollo de carcinoma hepatocelular. En cuanto a las vías de transmisión, puede ser horizontal, esto se da a través de cortes leves, aperturas de la piel o mucosas, niños que están en estrecho contacto corporal, también puede ser perinatal, sexual o vía intravenosa por consumo de drogas endovenosas. Tiene un periodo de incubación prolongado entre 2 a 26 semanas. Y al contrario que el virus de la hepatitis A, el virus de la hepatitis B permanece en la sangre durante los episodios activos de hepatitis, tanto aguda como crónica. La mayoría de los casos tiene síntomas leves o ninguno,
y no aparece ictericia. En menor proporción, presenta síntomas constitucionales específicos, como la anorexia, como la fiebre, y también síntomas específicos, como la ictericia o por ahí dolor en el cuadrante superior derecho. Casi todos los casos, la infección es autolimitada y se resuelve sin tratamiento. Pasemos ahora al virus de la hepatitis C. Es la principal causa de hepatopatía. Es una infección crónica de transmisión hematógena más frecuente. En la actualidad, la transmisión del virus de la hepatitis C mediante transfusiones sanguíneas es cercana a cero. Esto se da gracias a los estudios de cribado que se hace de la sanguínea antes de transfundirla. La progresión a enfermedad crónica tiene lugar en la mayoría de los sujetos infectados y la cirrosis aparecerá en un porcentaje de estos pacientes. En cuanto a los factores de riesgo para contraer el virus de la hepatitis C, podemos citar el abuso de sustancias por vía intravenosa, múltiples parejas sexuales, lesión por pinchazo con aguja, múltiples contactos con una persona infectada por el virus de la hepatitis C, relación laboral con la medicina o la odontología. Muchas veces el contagio no tiene una puerta de entrada conocida. Tiene un periodo de incubación que varía entre 4 a 26 semanas, con un promedio o una media de 9 semanas. Y en la mayoría de los sujetos, la evolución clínica de la infección aguda es asintomática. La infección persistente y la hepatitis crónica son las principales manifestaciones del virus de la hepatitis C. La cirrosis puede desarrollarse a lo largo de entre 5 a 20 años después de haber contraído la infección. Afortunadamente, los últimos años fueron testigos de mejoras en el tratamiento de la infección por el virus de la hepatitis C y, por lo tanto, disminución de la progresión a una insuficiencia hepática crónica o una cirrosis. Vamos al virus de la hepatitis D o agente delta. Este es un virus que depende de su ciclo vital sobre un virus de la hepatitis B. O sea, necesita que haya una infección del virus de la hepatitis B para poder infectar. Y esta se puede dar de dos maneras, ya sea una coinfección aguda, o sea, que se produzca la infección luego de la exposición al suero que contiene tanto virus de la hepatitis D como virus de la hepatitis B simultáneamente, o una superinfección que se produce cuando un portador crónico de virus de la hepatitis B se expone a un nuevo inóculo de virus de hepatitis D. Pasemos ahora al virus de la hepatitis E. Es una infección de transmisión entérica por el agua que se presenta principalmente en adultos jóvenes de edad media. Este virus es una zoonosis con reservorios animales como monos, gatos, cerdos y perros. La infección esporádica se puede presentar en viajeros, sobre todo a países como Asia, África, India y México. En la mayoría de los casos, la enfermedad es autolimitada y no se asocia a hepatopatía crónica o viremia persistente. Bien, pasemos ahora a los síndromes clínico-patológicos de presentación que tienen las hepatitis virales por virus hepatotrópicos. Tenemos, en primer lugar, la infección aguda asintomática con recuperación. Esto se identifica solo accidentalmente por una elevación mínima de las transaminasas séricas o, posteriormente a la infección, por la presencia de anticuerpos antivíricos. Este tipo de presentación lo podemos tener en el virus de la hepatitis A, virus de la hepatitis B. Infección, pasemos al segundo cuadro clínico de presentación, que sería la infección aguda sintomática con recuperación. Cualquiera de los virus hepatotropos puede causar una hepatitis vírica aguda sintomática. La enfermedad la podemos dividir en 4 fases. Primero en un periodo de incubación, luego tenemos la fase preictérica sintomática,
Luego tenemos la fase histérica sintomática. Y por último tenemos el periodo de convalescencia. La infecciosidad máxima tiene lugar durante los últimos días asintomáticos del periodo de incubación y durante los primeros días de los síntomas agudos. Luego pasemos a la hepatitis hepática fulminante, que obviamente es una necrosis submasiva o masiva del parénquima hepático, y dentro de los virus hepatotropos, los más comunes en producir este tipo de hepatitis fulminante son los virus de la hepatitis A y virus de la hepatitis B. Luego tenemos la hepatitis crónica, que se define por indicios sintomáticos, bioquímicos o serológicos de la enfermedad hepática continuada o recidivante durante más de 6 meses. El virus de la hepatitis C es la causa más frecuente de hepatitis vírica crónica. Tiene una presentación variable, aumento de transaminasas, prolongación del tiempo de protrombina, hiperglobulinemia, hiperbilirrubinemia, leve elevación de la fosfatasa alcalina. Y en cuanto a los síntomas más frecuentes, pueden ser constitucionales e inespecíficos como la astenia, la anorexia, el malestar general, o puede tener síntomas específicos como brotes de ictericia. Disculpen, chicos. Por último, como cuadro clínico estaría el estado del portador, que es cuando un sujeto alberga y puede transmitir el microorganismo, pero no manifiesta síntomas o presenta sintomatología subclínica de infección. Por ejemplo, esto se puede ver en el virus de la hepatitis B y el virus de la hepatitis C, y su frecuencia varía según la región geográfica. Por último, mencionar lo que sería la enfermedad por HIV y el virus de la hepatitis crónica, debido a que los modos de transmisión son similares y los factores de riesgo también. La coinfección entre el HIV y el virus de la hepatitis es un problema clínico muy frecuente. Los virus de la hepatitis B y virus de la hepatitis C, cuando no se tratan, son causas muy importantes de morbimortalidad en los sujetos infectados con HIV. Incluso en aquellos sujetos que ya progresaron al síndrome de inmunodeficiencia adquirida, o sea, SIDA, o sea, ya cuando muestran las enfermedades marcadoras de HIV, la hepatopatía es la segunda causa más frecuente de muerte. Pasemos a la morfología. La mayor parte de la lesión parenquimatosa está dispersa a lo largo del lobulillo hepático en forma de necrosis en puntos, o lo que se conoce con el nombre de hepatitis lobulillar. Esto en cuanto a la hepatitis aguda. Vamos a encontrar necrosis o apoptosis hepatocitaria, tumefacción hepatocitaria, que es la degeneración por balonización o por edema intracelular, signos de colestasis, como tapones de bilis o también pigmento intrahepatocitario, inflamación, pero en este caso con la particularidad que si bien es un proceso agudo, al ser un proceso viral, el infiltrado inflamatorio va a predominar mononuclear, ¿tá? O sea, el predominio va a ser leucocitario mononuclear por ser un proceso viral. Inclusive, en el virus de la hepatitis A, tiene como característica que predominan dentro de las células mononucleares los plasmocitos o células plasmáticas. En cuanto a la morfología de la hepatitis crónica, podemos hacer un infiltrado inflamatorio portal mononuclear. Los hepatocitos infectados, por ejemplo, por el virus de la hepatitis B, pueden mostrar un citoplasma lleno de esferas y túbulos, que son parte del antígeno de superficie del virus de la hepatitis B.
Esto le da un aspecto al citoplasma finamente granular que se los conoce como hepatocitos en vidrio esmerilado. El hígado infectado por el virus de la hepatitis C, por ejemplo, muestra agregados linfoides dentro de los espacios porta y de las regiones lobularias focales, también de esteatosis macrovesicular en los hepatocitos. También vamos a encontrar necrosis y acá se agrega, como es un proceso inflamatorio crónico, la fibrosis en puente, que se puede extender de vena ponta a espacio porta, de vena central a, perdón, de vena central a vena central, de vena central a espacio porta, son puentes de fibrosis o tabiques fibrosos. Bien, acá tenemos una microfotografía donde vemos una hepatitis aguda. Fíjense que por más de ser un proceso inflamatorio agudo, lo que tenemos es un infiltrado inflamatorio mononuclear, sobre todo linfocitos y de plasmocitos. Fíjense también como característica acá cómo tenemos estos cambios que se ven como microvacuolas o intrahepatocitaria, ¿está? Esa degeneración, esa balonización, ese aumento de tamaño de los hepatocitos, ¿está? Que no es más que edema intracelular. Y acá tenemos la hepatitis crónica, que no cambia demasiado. Fíjense cómo tenemos también un infiltrado inflamatorio crónico a predominio mononuclear, pero acá ya podemos localizarlo bien en el espacio porta, bien portal. Fíjense, acá tenemos un conductillo biliar, ¿no? Y por acá deberíamos buscar, eso seguramente es la vena porta y habría que buscar la arteria, que en este momento no lo estaría viendo. Lo mismo, otro ejemplo de hepatitis crónica. ¿Está? Un infiltrado inflamatorio mononuclear, a predominio mononuclear con linfocitos y plasmocitos. Y acá lo que podemos ver también es acúmulos intracelulares de pigmento, de bili. Fíjense cómo se ven esos pequeños puntitos marrones dentro del citoplasma de los hepatocitos. Ahí, ahí, ahí. También vemos ciertos grados de balonización. Bien, pasemos ahora a la hepatopatía grasa alcohólica y la hepatopatía grasa no alcohólica. Todos ya conocemos al alcohol como causa de hepatopatía grasa en adultos y puede manifestarse a nivel histológico en forma de esteatosis, esteatohepatitis y cirrosis. Lo que sí, en los últimos años, ya más recientemente, se descubrió otra entidad que es conocida como hepatopatía grasa no alcohólica, que imita a todo el espectro de cambios hepáticos asociados al consumo elevado de alcohol. Los cambios morfológicos de ambas hepatopatías son similares. Por lo tanto, vamos a ver la morfología. Y tiene tres tipos de presentación la hepatopatía, tanto grasa alcohólica como la no alcohólica. El primero de ellos es la esteatosis hepatocelular, más comúnmente conocido como hígado graso. Se acumulan gotitas microvesiculares de lípidos en los hepatocitos. Con la ingesta crónica de alcohol, los lípidos se acumulan creando glóbulos ya cada vez más grandes, son macrovesículas, son más grandes, son transparentes, y llega a un punto en que pueden comprimir y desplazar al núcleo del hepatocito hacia la periferia. La degeneración grasa hepatocitaria es completamente reversible si se retira el consumo de alcohol por completo. Luego tenemos la hepatitis alcohólica o esteatopatitis alcohólica. Acá se produce el abombamiento del hepatocito, o sea, la tumefacción y la necrosis hepatocitaria. Acá podríamos hallar los cuerpos de Mallory, que son acúmulos intracitoplasmáticos de filamentos intermedios de citoqueratina u otras proteínas, que ya lo vamos a ver, se ven como inclusiones intracitoplasmáticas acidófilas o eosinófilas. Vamos a tener una reacción neutrofílica rodeando los hepatocitos y fibrosis que puede ser sinusoidal, perivenular o periportal.
Y por último tenemos la esteatofibrosis, la fibrosis que aparece en primer lugar en la región centrolobulillar, en forma de esclerosis de la vena central. A continuación se extiende en el espacio Adicé de la región centrolobulillar y después se va extendiendo hacia afuera, rodeando grupos individuales o pequeños de hepatocitos, en lo que se conoce como en un patrón de alambre de gallinero. Es como el alambrado, chicos, de una cancha de fútbol. Ese es el patrón morfológico que se refiere cuando dice patrón en alambre de gallinero. A medida que se hacen más prominentes, el hígado toma un aspecto nodular y cirrótico, que ya vamos a ver a qué se refiere. Y simplemente comentarles que la hepatopatía grasa no alcohólica, la morfología dijimos que es muy similar a lo que acabo de describir, a la hepatopatía grasa alcohólica, solo que esta no se asocia al alcohol, sino que se asocia más comúnmente a la resistencia a la insulina y al síndrome metabólico. Otras anomalías asociadas también frecuentemente son la diabetes tipo 2 o algún antecedente familiar de la diabetes, la obesidad, la dislipemia y la hipertensión arterial, para citar algunas de las más frecuentes. Fíjense en esta microfotografía. Primero fíjense los hepatocitos, como algunos tienen microvesículas, muy chiquititas de grasa. Otros ya tienen macrovesículas, ya más grandes, de tejido adiposo, de lípidos o de grasa. Fíjense, otros ya prácticamente están completamente, ya las macrovesículas se unen, y fíjense acá arriba como ya está prácticamente, es una única vesícula lipídica que va desplazando el núcleo del hepatocito hacia la periferia. Y esto que vemos ahí, o que vemos acá, esta inclusión acidófila o eosinófila proteica, es lo que se conoce con el nombre de los cuerpos de Mallory y que se ven en la hepatopatía alcohólica. Bien, vamos a hablar un poquito ahora de la ictericia. La ictericia la vamos a definir como la coloración amarillenta de piel y mucosa, la bilirrubina y la formación de bilis. Entonces sabemos que la bilirrubina es el producto final de la degradación del hemo, que se encuentra en el glóbulo rojo. La concentración de bilirrubina sérica en un adulto normal varía entre 0,3 a 1,2 miligramos barra decilitro, y la ictericia se hace evidente cuando la bilirrubina sérica aumenta por encima de 2,5 miligramos barra decilitro. ¿Dónde la vamos a ver más fácilmente a la ictericia o la coloración amarillenta de piel y mucosa? Principalmente, como en la foto, fíjense a nivel de las escleras, que se vuelven amarillas, y también en la palma de la mano. La palma de la mano, al tener piel más fina, es mucho más evidenciable, ¿tá?, el color amarillento. Por lo tanto, siempre revisarle al paciente las palmas de las manos y la esclerótica, donde más se va a poner de manifiesto la ictericia. Y esta va a aparecer cuando se altera el equilibrio entre lo que sería la producción y la eliminación de la bilirrubina por uno más de los siguientes mecanismos. O bien porque haya un aumento de la producción de bilirrubina, como por ejemplo en una hemólisis extravascular, o porque haya una disfunción hepatocitaria en el manejo de la misma, como por ejemplo en una hepatitis, o por ejemplo también que haya una alteración del flujo biliar. Podríamos citar como ejemplo de este trastorno una litiasis o un cálculo biliar. En cuanto a las causas, la podemos dividir en aumento de la hiperbilirrubinemia, en si es a predominio de no conjugada o conjugada. Causas de hiperbilirrubinemia predominantemente no conjugada tenemos las anemias hemolíticas, la reabsorción de sangre procedente de una hemorragia interna, como puede ser una hemorragia digestiva o hematomas, en eritropoyesis ineficaz, como por ejemplo la anemia perniciosa o las talasemias, descenso de la captación hepática, interferencias farmacológicas con los sistemas de transportadores de membrana, deterioro de la conjugación de bilirrubina,
La ictericia fisiológica del recién nacido, esto se da por inmadurez de la maquinaria hepática tanto para conjugar como para excretar la bilirrubina en las primeras 2 semanas de vida. Esta ictericia puede verse muchas veces incrementada por el amamantamiento, o sea, por la ingestión de leche materna, por la presencia de las beta-glucuronidasas de la leche. Deficiencia genética de la actividad de la enzima UGT1A1. Esto es lo que se conoce como síndrome de Creuser-Najar, tipo 1 y tipo 2. También el síndrome de Gilbert. Y la enfermedad hepatocelular difusa, como por ejemplo una hepatitis vírica, medicamentosa o ya un estadio ya más avanzado de insuficiencia renal crónica, como es la cirrosis. Y en cuanto a la hiperbilirrubinemia a predominio conjugada, tenemos la deficiencia de transportadores canaliculares de membrana, como el síndrome de Dewey-Johnson y el síndrome de Rotor, y el deterioro del flujo biliar, como por ejemplo una obstrucción o una colestasis. ¿Y qué es la colestasis? La colestasis es la alteración patológica del deterioro de la formación de bilis y de flujo biliar que conduce a la acumulación del pigmento biliar en el parénquima hepático. Puede ser consecuencia de una obstrucción intra o extrahepática o alteraciones en la secreción biliar hepatocitaria. Desde el punto de vista clínico, obviamente va a presentar ictericia, prurito, síntomas cutáneos o síntomas relacionados con la mala absorción intestinal, incluido a las deficiencias nutricionales por vitaminas liposolubles como la vitamina A, la vitamina D o la vitamina K. Desde el punto de vista morfológico, va a haber acumulación de pigmento biliar en el parénquima hepático. Las gotitas de pigmento biliar se van a acumular dentro de los hepatocitos, pueden adoptar un aspecto espumoso, que se los puede conocer como hepatocitos espumosos, células espumosas, células espumosas. En el libro también lo van a encontrar como células plumosas, distensión de la vía biliar. La éstasis biliar y la presión retrógrada inducen a la proliferación de células epiteliales de los conductos y la aparición de asas y duplicaciones de conductos y conductillos a nivel de los espacios porta. También puede presentar edema del espacio porta e infiltrado inflamatorio neutrofílico periductal. Y la colestasis obstructiva prolongada conduce a la disolución focal de los hepatocitos por los detergentes, dando lugar a lagos biliares llenos de restos celulares y pigmento. Si no se alivia la obstrucción, se produce la fibrosis del espacio porta y en último término, llevaría a lo que se conoce con el nombre de cirrosis biliar. Disculpen, chicos. Tengo la garganta muy seca. Acá tenemos una microfotografía con una coloración tricrómica de Mason, donde se puede observar la proliferación ductal. Fíjense cómo tenemos múltiples conductillos, muchos de ellos colapsados o apretados entre sí, acompañados de un infiltrado inflamatorio a predominio neutrofílico. También se puede ver en algunos hepatocitos pigmento biliar intracitoplasmático. Acá se ve con mucha más claridad el acúmulo de pigmento biliar intracitoplasmático de los hepatocitos. Son todos esos gránulos de tonalidad marrón verdosa. Bien, ahora pasemos al estadio final. Esto normalmente en el libro, chicos, está al revés. Yo se lo acomodé porque me parece, en el libro empieza por el final, empieza hablando de la insuficiencia hepática. Yo preferí primero hablar de las causas y terminar, una vez que terminamos de enfermar al hígado, ahora sí hablar de la insuficiencia hepática. Obviamente que la definición lo dice el nombre, la incapacidad del hígado de realizar su función fisiológica normal. Esta insuficiencia la vamos a clasificar
según el periodo o el lapso de tiempo evolutivo, en aguda, crónica, y también tenemos la insuficiencia hepática aguda sobre crónica. Empecemos con la insuficiencia hepática aguda, que se define como la enfermedad hepática que produce una encefalopatía hepática antes de transcurridos los 6 meses del diagnóstico. Esta incluye la insuficiencia hepática fulminante, que es cuando la encefalopatía surge antes de transcurridas 2 semanas del comienzo de la ictericia, y la insuficiencia hepática subfulminante, que es cuando la encefalopatía surge antes de pasados 3 meses. Dentro de las causas, la más común es la ingestión accidental o no de paracetamol, le sigue la hepatitis autoinmune y otros fármacos y toxinas, las hepatitis A, hepatitis B y hepatitis E. Desde el punto de vista morfológico vamos a ver necrosis, hígado reducido en tamaño y prácticamente como es un proceso inflamatorio agudo, no vamos a tener fibrosis. Las manifestaciones clínicas vamos a tener náuseas, vómitos, ictericia y astenia, a lo que sigue el comienzo de una encefalopatía grave, defectos de la coagulación e hipertensión portal asociada a ascitis. Pasemos ahora a la insuficiencia hepática crónica. Y como les comenté en un principio, la cirrosis es el cambio morfológico que más se asocia a la enfermedad hepática crónica y hace referencia a la transformación difusa del hígado en nódulos parenquimatosos regenerativos rodeados de tabiques o bandas o puentes fibrosos. A ver, pasándolo en limpio. La cirrosis no es más que una mera descripción macroscópica de múltiples enfermedades que llevan a una insuficiencia hepática crónica. ¿tá? O sea, la cirrosis no es una entidad nosológica de por sí, sino que es el resultado final de múltiples enfermedades que afectan al hígado. Y esta descripción macroscópica se traduce prácticamente en dos elementos que son puentes de fibrosis, y entre esos puentes o esos tabiques fibrosis van a quedar nódulos de regeneración de parénquima hepático. ¿tá? Eso es lo que define la cirrosis. Nódulos de regeneración y tabiques o puentes de fibrosis. Dentro de las causas, la más frecuente es virus de la hepatitis B, virus de la hepatitis C, ambos crónicos, obviamente, la hepatopatía grasa no alcohólica y la hepatopatía alcohólica. Morfológicamente tenemos una alteración de la histoarquitectura del hígado que va a estar representada por nódulos parenquimatosos regenerativos rodeados de bandas o tabiques o puentes fibrosos. El tamaño de los nódulos, el patrón de cicatrización, el grado de pérdida parenquimatosa y la frecuencia de trombosis vascular varía entre enfermedad e incluso puede variar entre individuos con una misma enfermedad. La activación y la diferenciación de las células troncales da lugar a estructuras tubulares, que era lo que se conocía, que en un primer momento les dije, como reacción tubular, y esta reacción tubular la vamos a ver más que nada en la enfermedad hepática crónica. Estas reacciones tubulares aumentan con la progresión de la enfermedad y suelen ser más prominentes en la cirrosis. La regresión, chicos, de la fibrosis e incluso de la cirrosis totalmente establecida puede seguir a la remisión o a la cura de la enfermedad causal. O sea, que la cirrosis se puede curar. Si uno detiene al agente causal, a la enfermedad de base, la fibrosis puede remitir. Esos tabiques fibrosos se van haciendo cada vez más delgados hasta que realmente desaparecen. Clínicamente es asintomática hasta fases avanzadas, incluso en las fases tardías, se presentan con manifestaciones clínicas inespecíficas, como la anorexia, la pérdida de peso, la astenia, la debilidad,
Y por último, con los signos y síntomas de la insuficiencia hepática, que va a presentar ictericia crónica, grave. Esto puede llevar al prureto, una picazón tan intensa que el paciente se rasca tanto que se lastima y deja la piel expuesta a infecciones secundarias, potencialmente peligrosas o mortales. En algunos pacientes el prurito es tan intenso, chicos, que es indicación para el trasplante hepático. Otra de las complicaciones muy importantes es la hipertensión portal. Es más frecuente en la insuficiencia hepática crónica que en la insuficiencia hepática aguda. Las derivaciones portosistémicas se producen cuando el flujo sanguíneo se invierte desde la circulación portal a la circulación sistémica. Se produce sobre todo por la dilatación de vasos colaterales y surgen siempre que las circulaciones sistémica y portal compartan lechos capilares comunes, o sea, donde los sistemas porto-cava. Entre ellos, la más mortal particularmente, cuando hay más, sobre todo cuando existe coagulopatía, es la hipertensión, perdón, chicos. Entre ellos lo más importante clínicamente son las varices esofágicas, o sea, el sistema portocava superior. Básicamente tenemos tres sistemas portocava, donde va a afectar la hipertensión portal. El sistema portocava más importante o más peligroso que pone en riesgo la vida del paciente es el sistema portocava superior por la producción de varices esofagogástricas. Estas varices, si se rompen, generan una hematemesis masiva y con frecuencia mortal, sobre todo cuando se asocian a coagulopatía. Luego tenemos el sistema portocava medio, que se va a poner de manifestación a través de lo que es la circulación colateral periumbilical, que se va a poner de manifiesto como la cabeza de Medusa, ¿tá? Que es la transparencia de los vasos irradiando desde el ombligo hacia la periferia. Y por último, el sistema portocava inferior, que se va a poner de manifiesto a través de hemorroides. ¿Tá? Pueden ser causa de sangrado roja rutilante, que se conoce con el nombre de proctorragia. Bien, la hipertensión portal también obviamente es frecuente y puede conducir a una esplenomegalia congestiva que puede reducir el recuento de plaquetas debido al secuestro de estos elementos a nivel de la pulpa roja. También la insuficiencia hepática se va a poner de manifiesto a través de la hiperestrogenemia. Esto se debe a la alteración del metabolismo de los estrógenos. En los hombres con insuficiencia hepática crónica, esto puede dar lugar al eritema palmar, que es un reflejo de la vasodilatación local, también angiomas en araña en la piel, y puede conducir en el hombre a hipogonadismo, o sea, a reducción del tamaño testicular, y a ginecomastia, que sería el aumento de la glándula mamaria en el hombre. En la mujer, este hipogonadismo se pone de manifiesto a través de la ruptura del funcionamiento del eje hipotálamo-hipofisario. Y tener en cuenta que la mayoría de las enfermedades hepáticas crónicas predisponen al desarrollo de carcinoma hepatocelular. Bien, fíjense en esta macrofotografía de este hígado. Fíjense cómo se ven bien los nódulos de regeneración y lo que separa cada uno de estos nódulos son los puentes de fibrosis. Anteriormente, o en ediciones anteriores del libro, a la cirrosis se las clasificaba en micro o macronodular según los nódulos tengan menos o más de 3 milímetros. En realidad no tenían sentido porque no es indicativo de nada. O sea, no era patognomónico ni de una ni de otra enfermedad, por eso es que esa clasificación cayó en desuso. Y acá tenemos una microfotografía de cómo se ven, fíjense, los nódulos de regeneración hepatocitario y entre ellos separados por puentes o tabiques fibrosos. Está junto por algunos sectores con infiltrado inflamatorio. Así se vería una cirrosis microscópicamente. Esta es la visión macroscópica y esta es la traducción microscópica. Bien, chicos, hasta acá la primera parte. Luego les voy a subir el video con la segunda
parte que sería la patología no tumoral de vesícula biliar.